En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana muy hermosa, Señor, muy preciosa, por el hecho de que hemos amanecido una vez más, hemos visto, estamos viendo tu misericordia una vez más, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra, Señor, y hoy estamos disfrutando de esa misericordia preciosa, Señor. Por favor, te ruego, te suplico que derrames en mí, Señor, una unción poderosa, un espíritu de revelación, Señor. Dame la guianza, Espíritu Santo. Pon tus palabras en mi corazón, tus palabras en mi boca, Señor, para que así los que hoy nos escuchan, Padre, los que me escuchan sean edificados y bendecidos y que sean receptores de esa palabra que viene de ti, de tu boca, Señor. Por favor, que llegue con mucha unción, con gracia, Señor. No permitas que mi humanismo, Señor amado, por favor, mi mente humana, Señor, se meta, Señor amado, en este momento de tu palabra, Señor. Por favor, que sea pues tu Espíritu Santo quien nos bendiga. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Como continuidad del tema que hemos estado hablando, ya le digo, hace más de un mes, las bebidas de la roca. Yo le quiero platicar sobre las bebidas de la roca, la tercera parte. ¿De dónde salió, de dónde surgió este tema, esta palabra, esta prédica, por favor? Se recuerda que habíamos dicho de las 12 cosas en las que tenemos que creer según la Biblia. Han de haber más, hermano, no estoy diciendo que solamente 12, ni tampoco me las estoy inventando, esas ya las expliqué. Por ejemplo, una de ellas es que habíamos dicho creer en Dios, pero recuérdese que creer en Dios, ese es el primer nivel, ese sería más o menos los párvulos, los parvulitos, ¿va usted? Creer en Dios, porque todo mundo cree en Dios, cualquiera cree en Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Santiago 2 que aún los demonios creen y tiemblan, es decir, creer en Dios no es tan fuera de serie, ¿verdad? Sino que después de creer en Dios tenemos que seguir evolucionando. Me acuerdo yo que en esa enseñanza decía creer en el pacto. Eso ya estamos hablando en el nuevo pacto, la sangre de Cristo derramada, ¿verdad? La copa del nuevo pacto. Estábamos hablando sobre creerle a los profetas, es decir, a los siervos, ¿verdad usted? Eso está en 2 Crónicas 20:20. Y luego hablábamos sobre creer en la verdad, que cuando hablamos de verdad yo no hablo de ninguna iglesia, no me estoy expresando de ninguna iglesia, sino la verdad que es Jesucristo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces me refiero a Cristo, ¿verdad? Nuestra prédica nuestro mensaje es cristocéntrico, el centro de nuestra prédica es Cristo. Y luego hablamos sobre creer en la roca, tener fe en la roca. Entonces de ahí desglosamos este tema, porque lo enfocamos más o menos, me recuerdo, en Mateo capítulo 7 y verso 24, donde platicamos, hermano, déjeme decirle, hablamos de la casa que es edificada sobre la roca. El mismo Jesucristo lo dice y lo enseña en Mateo 7:24 en adelante, cuando él dice, ¿a quién compararé a un hombre prudente? Prudente, el que oye la palabra y la practica es el que edifica su casa sobre la roca. Vienen lluvias, vienen vientos y vienen ríos y la casa permanece firme, no sufre ningún daño esa casa porque está sobre la roca, fíjese usted. Y luego dice, y el que oye la palabra y no la practica es el que edifica su casa sobre la arena. Porque oyó pero no practica la palabra, ese es un grave problema, ¿va usted? Entonces, luego vinieron las lluvias, vinieron los vientos y los ríos y la ruina de esa casa fue grande. Entonces yo lo enfoqué con los beneficios que tiene esa casa sobre la roca. ¿Qué beneficios tiene la roca? Y ya le expliqué todos los beneficios de la roca, pero uno de esos beneficios era las bebidas que vienen de la roca según la palabra, según la Biblia. Y entonces esas bebidas tienen que ser de mucha bendición a nosotros porque ahora no son bebidas literales, sino que son bebidas espirituales. Por ejemplo, mire pues, le voy a dar la cita, la base acá, de dónde habíamos, por favor, sacado todo esto. En primer carta de Corintios, capítulo 10 y versículo 4, dice, mire lo que el apóstol Pablo decía acá,
y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Qué tremendo el apóstol Pablo como siempre, ¿verdad? Está entre uno de los apóstoles con mayor revelación, hermano. Entonces, mire lo que dice Pablo en el verso 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Vaya. Entonces miremos acá, por favor, aquí el apóstol Pablo, solo voy a recapitular así rapidito, ¿verdad? Porque yo ya he dado esto en la introducción de las demás enseñanzas. Pero viene, el apóstol Pablo ya está hablando de Israel. Israel bebieron, por favor, la misma bebida espiritual, ya no está diciendo una bebida física o literal. Todos bebían agua de la roca espiritual. Entonces, por favor, una bebida espiritual que era agua de la roca espiritual. ¿Quién es esa roca espiritual? Allá, hermano, era una roca física, porque ellos vieron una roca donde Moisés y Aarón reunió al pueblo frente a la roca, pero esa roca literal ahora para nosotros es nuestra roca espiritual, que es Jesucristo. Aunque en ese momento era una de las manifestaciones de Cristo, acompañándolos en su viaje desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Ahora, el problema que hubo aquí es de que dice que la mayoría de ellos no agradó a Dios. Por lo tanto, hermanos, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Fíjese pues. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios, la mayoría. Y eso es algo muy preocupante usted, porque aquí lo que está diciendo es que no dice algunos no agradaron, sino que la mayoría. Quiere decir que solamente la minoría fue la que agradó a Dios y entró a la tierra prometida. Así dice la Biblia, si usted estudia el contexto de todo esto que le estoy hablando. La minoría, no la mayoría. Quiere decir que en el pueblo de Dios, por eso es que vemos a veces, hermano, muchos problemas y mucha gente dice, no, usted, yo para qué voy a ir a la iglesia, usted si mire, yo estoy mejor que esos que van a la iglesia. Así dice mucha gente y fíjese que a veces como que tienen razón en una y no tienen razón en otra. En la que tienen razón es de que es cierto el mal testimonio de muchos, pero de que está mejor en su casa, eso sí no está bien, ¿va? Porque dice la Biblia que hay que congregarse. Entonces lo que me impacta es que la mayoría del pueblo no agrada a Dios, es la minoría la que agrada. Eso entra en los tres grupos que habla Apocalipsis capítulo 14, verso 17, cuando dice, de los que están con Cristo son llamados, escogidos y fieles. Tres grupos. Llamados todos, porque muchos son los llamados, muchos son los llamados, esos son la mayoría, los que no agradan a Dios. Pocos los escogidos, ahí ya sale un grupo más pequeño, pero de los escogidos sale otro grupo que son los fieles, y los fieles son los que agradan a Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que procurar es ser de los fieles. Muy bien, ya, no me quiero quedar ahí, porque yo me quiero enfocar en la roca, las bebidas de la roca. Sigamos adelante, esta es la base. Aquí solo menciona en plural una bebida espiritual, pero según la Biblia vemos que hay otros líquidos que fluyeron de la roca usted. Fíjese, precioso eso, otros líquidos de la roca que fluyeron para su pueblo, en beneficio del pueblo. Y que ahora aplicado a nosotros son bebidas que fluyen de la roca en beneficio de nosotros, hermano. Por favor, máxime en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos esas bebidas y el alimento de la roca. Entonces, por favor, mire pues, ¿cuáles son esas bebidas espirituales? Solo le estoy recordando. Yo sé que usted ya la sabe, solo estoy recordando que puede ser que alguien se añada por ahí y no haya visto el principio de esta enseñanza. Pero, ¿cuáles son esas bebidas espirituales? Los expongamos acá, veamos. Fíjese, pues son 5 bebidas y cada una de ellas tiene su verso bíblico. No le puse el texto bíblico a la par para ahorrarme espacio en la pantalla. Pero de todos modos, eso ya lo prediqué. Entonces, solo le recuerdo las bebidas y la cita que le voy diciendo. Fíjese, pues, bebida número 1, leche. Fíjese, pues. Bebida número 2, miel. Bebida número 3, agua. Bebida número 4, aceite. Bebida número 5, vino.
Ahora, ¿dónde aparecen estas? Así en lo que yo me recuerdo, la leche aparece en primer carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, cuando dice el apóstol Pedro: anhelad como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Fíjese pues, primera de Pedro 2:2. La miel aparece en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 13, ¿verdad? Donde dice que él le dio a beber miel de la roca al pueblo. Miel de la roca fue lo que platicamos hace 8 días. La miel, todos los beneficios de la miel espiritual, que fue hermoso, hermano, esa palabra, ese tema. Y la número 3, el agua. El agua aparece en el libro de Números capítulo 20, que ahorita lo vamos a ver. Aceite, el aceite también aparece como algo que fluye de la roca, fíjese usted, en Job capítulo 29. Job capítulo 29, si no estoy mal es versículo 6, pero es Job 29. Y el vino, eso está en el Evangelio de Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Pero el agua se convirtió en vino adentro de tinajas de piedra, es decir, de roca. Por eso lo apliqué así. Ahora, como son 5 bebidas, no me aparece otra bebida. Hasta el momento no encuentro otra bebida en la Biblia que fluya de la roca. Qué casualidad que son 5. Y entonces, qué casualidad también que Efesios capítulo 4 y verso 11 habla de 5 ministerios. Que eso se compara con la primera carta de Pedro capítulo 5, cuando dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios, los 5 ministerios. Y entonces cada bebida representa un ministerio, es una administración de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, la leche yo lo relaciono con el ministerio apostólico, el apóstol, porque la leche, acuérdese que sirve para el crecimiento, en este caso el crecimiento espiritual. La leche es la doctrina. Un apóstol maneja abundancia de doctrina. Esa es una señal de un apóstol, que maneja abundancia de doctrina. La otra bebida es la miel, lo relaciono con el ministerio profético, porque dice Proverbios que el pueblo sin visión, sin profecía perece, pero se traduce como visión. Y Jonatán, cuando él tomó un poco de miel para comer o para beber miel, hermano, se le abrieron los ojos, y eso es lo que hace el ministerio profético, abrirle los ojos al pueblo, a la manera de Eliseo con su criado, que le abrió los ojos para que viera lo invisible, para que viera aquel ejército de Jehová acampando alrededor de ellos, guardándolos. Entonces la miel, profético, lo profeta. El agua con el evangelista, es la predicación de la palabra. El agua, porque Cristo le dice a la samaritana en el Evangelio de Juan 4: dentro de ti correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Ahí, hermano, es la palabra evangelística, aunque en ese momento ella lo reconoce como profeta, ¿va usted? Pero ahí se convirtió ella. Ahí hay mucha tela que cortar. El aceite yo lo relaciono con el ministerio de pastor, porque el pastor tiene que restaurar a las ovejas, tiene que sanar las ovejas, tiene que sanar familias, tiene que restaurar familias, el ministerio pastoral. Hermano, ¿por qué lo relaciono el aceite con el pastor? Porque el buen samaritano en Lucas 10 usó aceite para sanar, aceite y vino para sanar las heridas de aquel que estaba medio muerto, tirado ahí en el camino. Entonces el aceite, hermano, eso lo vamos a practicar también, ¿verdad? Los próximos domingos. Y el vino lo relaciono con el maestro, porque la señal del maestro es que convierte el agua en vino, convierte la predicación de la palabra, la convierte en una enseñanza, la explica, y eso hace que la gente se deleite en la palabra, eso hace que la gente saboree la palabra, eso hace que la gente, como decía el hermano Sergio, en uno de estos días, no sé si la semana pasada, el hermano Sergio decía el hermano Sergio, el maestro hace que la gente no sienta el tiempo en la palabra. El maestro convierte el agua en vino, de algo simple en algo dulce, en algo sabroso, hermano, algo que lo pica a uno, ¿verdad? Usted, en este caso, el vino espiritual, que es la enseñanza de la palabra, la explicación de la palabra. Amén. Vaya, entonces son 5 bebidas. Ahora, hoy, la que yo le quiero platicar a usted es la que continúa es el agua.
Y entonces yo le puse acá como subtítulo de este tema, agua de la roca. Fíjese pues, el agua de la roca. Ahora, lo que tenemos que explicar aquí es, ¿qué representa el agua? ¿Qué significa el agua? ¿Qué figura tiene el agua para nosotros? Aunque yo sé, mire, yo sé, hermano, que muchos hermanos ya saben qué representa el agua y muchos dirán ahorita, ya sé de qué va a predicar el hermano. Sí, yo sé que usted ya sabe de qué voy a hablar, pero miremos acá, miren unas figuras bien lindas, muy preciosas acerca de esto. Entonces, ¿qué representa el agua? El agua, según la Biblia, bueno, primero le voy a dar la base. Le voy a dar la base porque aquí me voy a adelantar un poquito. ¿De dónde saqué de que el agua viene de la roca? Números 28. Y ahorita le voy a la aplicación del agua. Números 28. Le dice Dios a Moisés, toma el bastón. En otras se traduce la vara. Es lo mismo, vara y bastón. Y con la ayuda de tu hermano Aarón, reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordena a la roca. Fíjese, ordena a la roca que les dé agua y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Por favor, mire eso. Entonces yo subrayé ahí en amarillo, lo resalté para que usted vea juntamente conmigo, vaya leyendo conmigo. Entonces de la roca, por favor, brotará agua para que beban ellos y el ganado. Entonces la bendición era para ellos, pero lo tremendo es que Dios le dice a Timoteo, pero le dice a Moisés, le dice para el ganado también. Es Dios quien está hablando. Es Dios quien está hablando del ganado. Mire, solo un detallito, no es el tema de hoy, pero un detallito que lo vengo pensando ya, es de que Dios se preocupa hasta por sus animalitos. No se va a preocupar Dios por nuestra familia. A veces le hemos orado al Señor, a veces por nuestra familia, ¿verdad, hermano? Hemos orado por un hijo, por una hija, por una esposa, por un esposo que necesita, hemos orado por nuestros papás, yo qué sé, por algún familiar, hermano, que haya orado usted o le haya pedido al Señor. Si Dios se preocupó hasta por el ganado, por los animalitos del pueblo, no se va a preocupar Dios por nuestra familia. Es un reposo para usted y para mí, ¿va? No se va a preocupar Dios por nuestra familia, sino que Dios le dijo, no le dijo que beban agua porque los más importantes aquí es el pueblo, son ellos, son los seres humanos, los que van conmigo en este camino. Los animales no mucho me importan, ellos den, no, Él dijo, denle a ellos y al ganado. Entonces a Dios le importa su chucho, le importa su gato, le importa su vaquita que tiene, su toro, su hermano, el animal que usted tenga ahí en su casa, ¿verdad? Dios también vela, por eso que si alguien no cuida de su bestia, dice Proverbios, a alguien que no cuida de sus animales, dice la Biblia, hermano, que es impío, es cruel, es una crueldad. Pero ese es otro tema, ya me estoy quedando con los animalitos. Lo que me impacta es que Dios se preocupó por las familias y sus animales. Tremendo el Señor, tremendo el Padre, aleluya. Muy bien, sigamos pues. Entonces, agua de la roca, en pleno desierto, en plena batalla. ¿Qué representa? Ahora sí vamos a la aplicación. ¿Cómo se aplica el agua para nosotros ahora? Porque no es que usted va a ir ahora, hermano, a hablarle a la roca, o le va a decir usted a su pastor, hermano, pastor, venga a hablarle aquí a la roca para que me dé agua. No es físico, no es literal, es espiritual. Entonces ahí va. Mire pues, otra cosa, ay Padre Santo, otra cosa. Nunca que llego a la aplicación del agua, espéreme. Mire pues, acuérdense que Dios le dijo a Moisés, le hablarás a la roca, le darás una orden. Pero usted ve más adelante que Moisés no le habló a la roca, sino que agarró la vara y entonces golpeó la roca. Y como no le daba agua, la golpeó otra vez. 2 veces golpeó la roca. ¿Quién es la roca? La roca, dijo el apóstol Pablo, que es Cristo. Y entonces, ¿a quién golpeó?
a Cristo. ¿Y quién representa a Moisés? ¿A quién representa a Moisés? Vaya, representa la ley. Yo no estoy desvalorizando la ley en este momento, no estoy diciendo que no vale la ley, que Cristo quitó la ley, no estoy diciendo eso, pero de que Moisés representa la ley, eso sí representa la ley. Ahora, él le pegó a la roca, golpeó a la roca. Esto era una figura, un anuncio profético de lo que iba a pasar después, 2000 años después de David. Cuando iba a venir Cristo, la roca iba a venir, pero en carne y hueso. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado, estando en la cruz del Calvario, en agonía, ahora vienen con una lanza para que Él terminara de morir, hermano, con una lanza, hieren, hermano, con una lanza hieren y golpean el costado del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, eso no lo digo yo, dice la Biblia, que del Señor Jesucristo, de su costado, brotó agua y sangre. Lo último que le quedaba, al Señor de líquidos, porque Él murió en la cruz deshidratado y por una fuerte infección por los clavos que le metieron en sus manos y en sus pies, según dicen ahí los teólogos, y qué razón tienen. Entonces el último líquido que le quedaba era agua, pero a lo que yo voy es que le salió agua a nuestra roca cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, nuestra roca Jesucristo. Entonces cuando Moisés le pegó a la roca, allá en Números capítulo 20, estaba anunciando que la roca iba a ser herida en la cruz del Calvario. Fluyó agua otra vez en su costado y la esposa sale del costado. Eso quiere decir que el agua es para la esposa de Cristo. Esa agua que Él derramó, esa agua y sangre que derramó de su costado es para su esposa, para la novia, hermano, novia, iglesia, novia, la fiel, la que se va a casar con Él, la que se va a ir con Él. Para nosotros, hermano, el agua, la palabra, aleluya. Entonces ahora, ¿quién golpeó la roca en Números 20? Moisés, la ley. ¿Quién golpeó? ¿Quién mató al Señor Jesucristo? A lo que yo me estaba preguntando hoy en la mañana. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? Sinceramente, ¿quién lo mató? Porque allá en la ley decía que tenían que sacrificar un cordero. Y entonces, al sacrificar ese cordero, eran expiados los pecados, eran perdonados los pecados, era el sacrificio que presentaba el sumo sacerdote, hermano, en el tabernáculo. Muy bien, estaban cumpliendo la ley, matar un cordero. Pero resulta que ahora viene el Cordero de Dios en carne y hueso, nuestro Señor Jesucristo, nuestra roca divina, bendita, y ahora lo matan. ¿Quién lo mata? ¿Acaso no el pueblo judío? Así dice la Biblia. ¿Y el pueblo judío qué practicaba? Ellos vivían bajo la ley, que está bien, así era, la Biblia así decía que tenía que ser, vivían bajo la ley, pero ahora matan al Señor Jesucristo. Entonces digo yo, hermano, ¿por qué no? Mire, aparte que Dios lo permitió, pero no se les reveló que estaban matando al Hijo de Dios. Pero para que se cumpliera la ley, que el cordero tenía que ser sacrificado fuera de la puerta, porque así dice en la ley, en Levíticos, que el cordero tenía que ser sacrificado fuera de la puerta del tabernáculo de reunión. Y así dice la Biblia otra vez en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que el cordero bendito, nuestro Señor Jesucristo, murió, padeció, fue sacrificado fuera de la puerta. ¿Qué puerta? De la puerta de Jerusalén. Él murió en el monte Gólgota, que fue afuera de las murallas que protegían a Israel. Entonces se cumplió la ley en Cristo. ¿Quién lo mató? La ley. El que golpeó a la roca ya, mismo golpearon, la misma ley otra vez mató a Cristo ahora. Entonces digo yo, no se les reveló. Como dijo alguien por ahí, un comentario que le hizo alguien a un hermano de nuestros que publicó ahí una enseñanza y les dijo, si ustedes complementaran esto, hubieran hablado de esto, algo así como mencionando el sábado, creo yo, la ley, mandamientos, todo eso, y entonces fueran verdaderamente discípulos. No les ha amanecido, dice él, pero a quien no le amaneció, sinceramente, fue a Israel, a los de la ley. A ellos no les amaneció, porque si les hubiera amanecido, si les hubiera revelado, entonces hubieran reconocido al Hijo de Dios. O sea, eso quiere decir que hasta el momento
no les ha amanecido quién es el verdadero Cordero, quién es Cristo. Porque, mire hermano, ¿por qué la gente defiende solamente un punto doctrinal de su iglesia? ¿Por qué defienden un punto doctrinal? Yo le quiero decir públicamente, quiero decirle acá, ahorita que estamos públicamente predicando, nosotros no estamos defendiendo una doctrina en específico acá en esta iglesia, no defendemos un punto que ese punto que nosotros practicamos acá, lo tienen que practicar allá, lo tienen que hacer allá y a la fuerza, si no lo hacen son falsos. Yo en ningún momento he dicho eso, ni lo voy a decir. Nosotros a quien predicamos aquí es a Cristo, el centro de nuestra prédica es Cristo, pero ¿por qué en otro lado se centran en un asunto y dejan a Cristo, al Señor de todo, al Señor del sábado, para hacerle más directo? Enseñorean más el día que el Señor del día. No, hermano. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién? Mire, le voy a poner la cita. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Pero no he entrado bien al tema usted. Solo estoy echándome un columpio aquí en de pasadita, ¿va usted? En primer carta de Tesalonicenses 2:15, el apóstol Pablo lo dijo, que el apóstol Pablo vivía la ley, celoso con la ley, mis respetos, pero él mismo dice, ahí, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Perdón, repito lo que está en amarillo. Primera Tesalonicenses 2:15, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quién lo mató? Si usted mira los versículos anteriores, está hablando del pueblo judío. Entonces Pablo está diciendo, mataron al Señor Jesús y a sus profetas. ¿Quién mataba a los profetas antes? Israel, los que vivían bajo la ley. ¿Y qué profetas? ¿Qué profetas, hermano? Perdóneme. Entonces, y los profetas guardaban la ley. Y más sin embargo los mataron. Dicen que Cristo guardó la ley, y bueno, de hecho la Biblia dice que Cristo no vino a quitar, a anular la ley, Él vino a explicar la ley, así dice la Biblia, en Mateo capítulo 5. Y más sin embargo, lo mataron. Entonces, simple y sencillamente a los de la ley no se les reveló, ¿verdad? Entonces, hermano, ahora, allá golpearon a la roca, Moisés golpeó a la roca por falta de revelación, no obedecer la orden del Padre, que era hablarle. En la crucifixión de Cristo, golpean a la roca otra vez. Y ahora, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La novia. El costado. Estaba profetizando que iba a ser golpeada otra vez la ley, tratando de golpear al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un ataque al cuerpo de Cristo. Estoy hablando en parábolas, porque sé que muchos no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Algunos sí. Bueno, sigamos adelante porque ya hoy sí, como dice el hermano Sergio, nos metimos al callejón de las trompadas, pero salgámonos mejor. Salgámonos y continuemos con el agua de la roca. Todo sale por el agua de la roca, ¿verdad? Sigamos, pues, hermano. Ahora sí, ya llegué a donde quería llegar. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el agua, por favor? Miremos, por favor, miremos acá. Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra. Está hablando de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Efesios 5:26, le puse la cita. El agua representa la palabra de Dios. Y también tiene otra figura. En Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 37 al 38, repito, Juan 7, 37 y 38, el agua representa al Espíritu Santo. Ahí dice en Juan 7, 37, hermano, que a los que creen, dentro de ellos correrán ríos de agua viva.
Y en el versículo 38 dijo el Señor Jesucristo, esto lo decía por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creen en Él. Porque el Espíritu Santo no había venido todavía en ese momento. Entonces está diciendo, correrán ríos de agua viva a los que creen. Entonces, ¿qué representa el agua? Al Espíritu Santo. Muy bien, en conclusión, el agua representa la palabra de Dios y representa al Espíritu Santo. Estoy poniendo las bases bíblicas ahí. Ahora, entonces aquí tenemos dos temas. ¿Cuál de los dos predicamos hoy? Padre Santo, ya me avanzó el tiempo. ¿Cuál de los dos predicamos hoy? Porque todavía no había empezado a predicar, solo está introduciendo el tema. ¿Cuál de los dos predicamos? ¿Por qué camino me voy? ¿Por la palabra o por el Espíritu? Porque los dos son importantes, esa es otra cosa que tengo que decirle. Fíjese que en una congregación no debe faltar la palabra y no debe faltar el Espíritu. No, en una congregación no debe de ser solo la palabra sin el Espíritu, ni tampoco solo el Espíritu sin la palabra. Porque puede ser que se dé ese problema en una congregación. Fíjese pues, porque si le voy a decir el problema que va a pasar. Si en una congregación hay solo palabra, pero no hay Espíritu Santo, entonces lo que va a pasar es que en esa congregación se van a llenar de conocimiento, de mucho conocimiento, de mucha letra, pero se van a poner, disculpe la palabra, se va a poner cabezón o se van a poner cabezones. El pan en la mente, en la cabeza. Mire qué le pasó al panadero allá en Génesis, hermano. Al panadero le volaron la cabeza por orden de Faraón. Entonces quiere decir que el que se llena solamente de pan en la cabeza, solamente conocimiento y conocimiento sin el Espíritu, puede terminar sin cabeza, desconectado del Señor Jesucristo, porque la cabeza es Cristo. Hay muchas aplicaciones, muchas figuras, ¿verdad? Dice la Biblia que el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces otra cosa que puede pasar con solo palabra y solo palabra sin el Espíritu es que se van a envanecer. Por eso la gente envanecida es la que más ataca a las iglesias, ataca a las prédicas, ataca a las enseñanzas, porque están envanecidos de mucha letra, pero no tienen al Espíritu. El Espíritu lo que hace es que usted y yo seamos prudentes y no ataquemos a las más creencias, a los que creen en otras cosas. No los vamos a atacar, no es bueno eso, no es bueno, hermano, porque el Espíritu nos va a hacer prudente. Ahora, que por predicar de Cristo, usted está hablando de otras cosas, porque de Cristo fluyen todas las cosas, se pasa llevando a ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, esa es otra cosa, pero que la intención no sea atacar. Ahora, entonces, mucha palabra, mucha letra sin Espíritu, mucho conocimiento, y se embota la mente, dijo el apóstol Pablo, mente embotada. Ahora, ¿qué pasa si solamente espíritu y no palabra? Entonces en esa congregación se van a volver místicos. Y entonces se va a volver un show, porque van a usar al Espíritu Santo para hacer un show. Miren los extremos que le estoy dando. Así como la otra vez le expliqué a usted que la ley está en un extremo y el libertinaje está en otro extremo. La ley y el libertinaje le va a causar problemas. Tiene que ser céntrico. La gracia del Señor. Claro, el hecho que viva bajo la gracia no quiere decir que va a pecar o vamos a vivir pecando, decía Pablo, de ninguna manera. Entonces, ni ley ni libertinaje. Ahora, solo palabra, solo espíritu. No. Si solo espíritu, se van a ir al extremo, sin palabra. Solo espíritu y sin palabra, sin conocimiento, se puede volver un show. Por eso usted mira ahora, hermano, que el show, ¿verdad? Usted que ahí, hermano, por favor, y cae la persona o a usted, levántenla otra vez, por favor, y pum, y otra vez, y levántenla otra vez, y pum, hermano, y entonces toda la gente va, wow, eso se volvió un show, solo espíritu, pero no hay palabra. Entonces tienen que ser ambas cosas, palabra de Dios fluyendo y el Espíritu de Dios fluyendo. ¿Cuál es la base? Mire, pues lo que le estoy diciendo está en Génesis capítulo 1. Y en el principio creó Dios los cielos. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu se movía sobre el agua. ¿Qué representa el agua? La palabra. El Espíritu se debe mover donde hay palabra. ¿Dónde debe haber palabra? Donde se mueve el Espíritu. Esa es la fórmula de una congregación próspera y bendecida. La palabra
y el Espíritu, las dos cosas. Porque el Espíritu le va a revelar a usted el conocimiento de la palabra. Entonces lo que yo me quiero ir acá por la palabra, el agua, la palabra, y otro día hablamos por el Espíritu Santo. Miremos pues, vamos a platicar del Espíritu Santo, primero Dios, si el Señor nos lo permite, porque hay muchas cosas pendientes que seguir platicando. Miremos los beneficios del agua, pero basado en este texto, Job 14:9. Ay, hermano, creo que hoy sí me voy a, espero no alargarme mucho, pero apenas voy por acá. Job 14:9. Al contacto del agua rebrota y echa ramaje como una planta nueva. Mire qué versículo. Esta era la base del año del renuevo, ¿se recuerda usted? Entonces viene, al contacto del agua. Yo subrayé eso porque es lo que me llamó la atención para esta enseñanza. ¿Qué pasa con ese árbol que se secó? Su tronco se secó, dice ese árbol, desde la raíz se secó en el polvo de la tierra, se secó ese árbol, las hojas se secaron y ese árbol ya no tenía vida, ya no, hermano, ya se había muerto, no tenía esperanza ese árbol, pero al contacto del agua, al percibir el agua, el olor del agua, dice en otra versión, al contactarse con el agua, entonces vuelve a brotar, echa ramaje y como una planta nueva queda ese árbol que se había quedado sin vida. Eso es figura de nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos plantíos de Jehová, árboles de justicia, dice la Biblia. ¿Por qué le digo que nosotros somos los árboles? Porque dice que los árboles en el campo daban palmas, aplaudían los árboles. ¿Y cuándo usted ha visto un árbol aplaudir, pues? Somos nosotros, es el pueblo de Dios. Entonces ese árbol ahora cobró vida y ese árbol se vio como una planta nueva con ramas verdes, hojas verdes, dando fruto, hermano, porque tuvo contacto con el agua. Eso quiere decir que si nosotros tenemos contacto con el agua de la palabra, estamos cerca del agua de la palabra, nuestra vida va a ser nueva, va a ser una bendición, va a ser diferente nuestra vida, una gran bendición, hermano. Si lo que cambió nuestra vida fue el agua, hombre, la palabra del Señor juntamente con su Espíritu. Ay, hermano, por eso es de que dice el Salmo 19, la enseñanza dice, restaura el alma. Esto está en Salmo capítulo 19, versículo 8 en adelante. Restaura el alma. Al rey Saúl le dijeron, el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti y serás convertido en otra persona. En una persona diferente. Entonces la palabra y el Espíritu es lo único que nos puede cambiar la vida, nadie más, nada de que mire que lo voy a llevar a un hogar, a un centro de no sé cuánto, lo voy a llevar al psicólogo, lo voy a llevar con tal no sé quién para que lo terapeen ahí, le voy a llevar a que lo chilqueen, nada, aquí es la palabra y el Espíritu Santo, la única fórmula que cambia nuestra vida, palabra más Espíritu. Amén, el contacto del agua. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener contacto con el agua? Eso es lo que le quiero explicar. ¿Cuáles son los beneficios de tener contacto con el agua? Todo viene por el agua de la roca, no se desvíe de ahí. Empecemos, mire esto precioso, mire esto lindo. Me perdona si hoy me voy a columpiar con el tiempo, me perdona. Mire pues, punto número uno. Mujeres que tuvieron contacto con el agua. Primero Dios que se logre ver ahí en la pantallita. Mujeres que tuvieron contacto con el agua. En la Biblia hay mujeres que se encontraron con el que iba a ser su esposo en un pozo de agua. Fíjese pues, es decir, mujeres solteras que para haber encontrado a su esposo se encontraron en un pozo de agua. El punto de contacto fue el agua y esa era la señal. Y estas mujeres representan, cada una de ellas es figura de la iglesia novia, la iglesia que va a ser esposa del Cordero, de Cristo pues. Entonces le voy a resumir ahí.
algunos detallitos. Le puse las 4 mujeres con las 4 citas, aquí a las 4 citas con las 4 mujeres y el significado de los nombres. Número 1, o inciso A sería, Génesis 24:15, ahí aparece Rebeca, Génesis 24:15. Y entonces Rebeca, la señal de que iba a ser la esposa de Isaac, por cierto, Abraham le mandó a buscar esposa a Isaac. Y entonces la señal era que iba a llegar una joven a la fuente, al pozo de agua, y ella iba a sacar agua, se tenía que agachar para, bajar el cántaro, darle de beber a los camellos, y usted sabe la historia. Pero ahí en el pozo de agua encontraron a la esposa de Isaac, a la que iba a ser esposa de Isaac, el cual se llamaba Rebeca. ¿Qué pasó ahí? Que ella, por tener contacto con el agua, se terminó convirtiendo en la esposa de Isaac. Isaac es figura de Cristo. ¿Quién se va a casar con Cristo? La gente que se enamoró de la palabra. ¿Quién se va a casar con el Cordero? La gente que está apasionada por la palabra. Por eso que uno de los enamoramientos de la novia de la iglesia debe ser la palabra. Enamorarse de Cristo, de su amado, al deseado de las naciones, pero enamorarse de su palabra también, del agua de la palabra, para mantenerse en constante contacto con el agua, para que se convierta en esposa de Cristo. ¿Por qué le digo eso? Porque en el Salmo 23, cuando habla de Jehová es mi pastor, ahí dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto al agua, no separado del agua. Ay, es caminando junto a la palabra, la palabra, la palabra. Nada de que el libro de fulano de tal dice, el libro de la no sé quién dice, el libro de no sé quién dice 5 puntos para lograr el éxito. Amén, lo felicito porque usted lea libros, está bueno, lea libros, hermano, es bueno empaparse de la cultura general. Sí, pero es que fulano de tal dice que prosperó porque leyó este libro. Sí, pero ese libro fue el rema, fue el éxito de la persona que escribió el libro. ¿No será que cada quien tiene que tener su experiencia con el Señor? Entonces, aquí es la palabra, enamórese, mire, por el amor a Dios le estoy pidiendo, enamórese de la palabra, enamorémonos de la palabra, porque lo único que nos va a mantener de pie en estos momentos, en estas batallas, juntamente con estas batallas, los otros problemas que se dan en nuestra vida, lo que nos va a mantener de pie es la palabra. Ahora, Rebeca significa lazo, usted lo puede ver allá al final, Rebeca significa lazo, su nombre significa lazo. Híjole, y cuando hablamos de lazo, aquí hay otro desglose de otra enseñanza, porque en la Biblia hay varios lazos que representan atadura. Por ejemplo, en 1 carta de Timoteo capítulo 6 y versículo 9 dice la Biblia que los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación. Y luego dice el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, un lazo es el amor al dinero. Y eso puede ser que no lo deje prosperar. Sí prospera económicamente, pero espiritualmente en la calle. En la calle. Su relación con Dios en la calle. Porque es un lazo, el amor al dinero. Le puedo mencionar otro lazo. El Salmo 91, verso 3. El lazo del cazador. ¡Ah! ¿Y quién es el cazador? Usted sabe quién es el cazador. Eso hay que explicarlo. Ay, hermano, qué tremendo. Me dan ganas de quedarme ahí con el cazador porque, por ejemplo, la mujer adúltera caza el alma, la preciosa alma del varón. Caza la preciosa alma del varón. El lazo del cazador puede ser adulterio. Ese es un lazo. El adulterio es un lazo. Sería bueno que lo ampliemos en esta semana. Ay, mire, si alguien que me está escuchando ahí de los hermanos me pone un mensajito hoy en la noche, para recordarme, hermano, le recuerdo que esta semana dijo que nos va a hablar de los lazos. Ahí me recuerda porque se me olvida, los lazos. Otro lazo, en Proverbios 29 habla de que el temor del hombre es un lazo. El temor del hombre es miedo, el miedo es lazo. Y así le podemos ver muchos lazos, los lazos de la muerte también están en Proverbios. Bueno, entonces quiere decir que Rebeca
fue ministrada, le desataron sus lazos con el agua de la palabra. Se enamoró de la palabra y por eso se casó con Isaac. La otra, Génesis 29:10, Raquel tuvo contacto con el agua. Raquel tuvo contacto con el agua. Raquel significa oveja. Híjole, nos tenemos que convertir en ovejas. Nadie nace sabiendo, se dice, comúnmente ahí, nadie nace sabiendo. Entonces yo ahora lo aplicaría así: nadie nace siendo oveja. En el camino tiene que aprender a ser oveja. Tenemos que aprender a ser ovejas. ¿Por qué le digo? Porque en Mateo capítulo 25 habla de dos lugares, el izquierdo y el derecho. Dice Cristo que a la derecha están las ovejas y a la izquierda están los cabritos. Entonces yo creo que nosotros, estando en el mundo, venimos como cabritos a los pies de Cristo. Pero ya en el camino del Señor Jesucristo nos tenemos que convertir en oveja, hermano. Y las características de una oveja, ese sería otro tema a explicarlo. Entonces, ¿dónde nos convertimos en ovejas? Teniendo contacto con el agua de la palabra. La oveja tiene humildad. Una característica de la oveja es humilde. No, Cristo dijo, pues aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice que él fue llevado como oveja, como cordero mudo, fue llevado al matadero mudo, fue humilde. Y cosa que nos cuesta a usted. No le digo que le cuesta, nos cuesta un montón, hermano. Ay, Dios santo. Entonces, hermano, la humildad para recibir la palabra también, con mansedumbre recibiendo la palabra. Oveja. Raquel, la que se casa con Cristo. La iglesia tiene que ser Raquel, oveja. El Señor no se va a casar con un cabrito. Los cabritos usted ya sabe que son meros rebelditos, ¿va, hermano? Son rebeldes, eso también, ¿verdad? Hay que explicarlo. Éxodo 2:15, hay otra mujer que tuvo contacto con el agua, en un pozo de agua, Séfora. Séfora era la esposa de Moisés. Entonces, la iglesia que se va a casar con Cristo tiene que tener contacto con el agua como Séfora. Séfora significa pastora. O sea que la iglesia tiene que ser pastora, hermano. Sí, en un sentido espiritual, en una aplicación espiritual. ¿Por qué le digo? La base de lo que le estoy diciendo está en Cantares capítulo 1. Si no estoy mal, perdone si me equivoco, si no estoy mal es del versículo 7 u 8, algo así. En Cantares 1 le dice Cristo a la novia, a ella, en Cantares 1, le dice: apacienta tus cabritos y sigue las huellas del rebaño junto a la cabaña de los pastores. Pero le dice Cristo a ella, en Cantares 1, apacienta tus cabritos. ¿Y quién apacienta? Un pastor. Entonces a la iglesia, el mensaje para la iglesia es: pastorea tus cabritos, pastorea, domina tus áreas de debilidad, domina todo aquello que está en tu alma que puede convertirse en rebelión, tus cabritos. Por eso la iglesia tiene que ser pastora. Fíjese, la que se casa con Cristo, porque si Cristo es pastor, Cristo es el buen pastor, la esposa va a ser pastora, o tiene que ser pastora, pastoreando a sus cabritos. Ya le dije, pues, eso es pastorear las áreas de rebeldía que podemos tener en nuestra alma. Y número 4, hay otra mujer, en Juan capítulo 4, verso 7, la samaritana. Aquí no le puse significado porque el nombre no aparece de ella, solo aparece de samaritana, que era de Samaria. Entonces, la samaritana se encuentra con el Señor en un pozo de agua, junto al pozo de agua. El Señor venía cansado del camino y se sienta a la par del pozo de agua y ahí llegas a la samaritana y entonces, hermano, llega a sacar agua, pero ¿cuál fue el punto de encuentro? El agua, el contacto con el agua. ¿Qué representa la samaritana? Mire el cambio de vida que tuvo ella. Dice la Biblia que había tenido 5 maridos. Acuérdese. Mire pues, acuérdese que ella empieza a platicar, porque mire, yo le puedo decir así, que la samaritana le gustaba ahí, hermano, andar ahí de picaflor, como se dice, por no decirle otras palabras.
La samaritana andaba con uno, con otro, por allá y por acá, le gustaba ir a las discos, a las fiestas, y la samaritana, hermano, un poquito libertina, ¿va? Y entonces, y le fue mal porque se divorciaba del uno, se casaba con el otro y todo. Entonces, platicando con el Señor, yo me imagino cuando ella vio al Señor, el físico del Señor, guapo el Señor, la gracia, ella diría, hay otro hombre que me gusta. Y entonces se acercó, pero mire con quién se topó. Entonces, ahí platicando, él le dice a ella, llama a tu marido, le dice. Él ya sabía la vida de ella porque era profeta. Jesús es Dios, él ya sabía. Entonces llama, ahí le funcionó el don de ciencia, el don de conocimiento, porque conoció el pasado de ella. Entonces le llama a tu marido, le dice, la empezó a confrontar. ¿Y ella qué le dijo? No tengo marido. ¿Por qué le dijo que no tenía marido? Como quien dice, estoy libre, aquí estoy, no soy de nadie. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el sexto con el que vives, no es tu marido, solo estaba unida. 5 divorcios, posiblemente 4 divorcios, con el quinto no se divorció y estaba en adulterio, viviendo en adulterio. Déjeme pensarlo así, posiblemente estaba en adulterio con el sexto. ¿Y quién le dijo eso a él? ¿Quién le dijo a este? Este verdaderamente es profeta, empieza a decir, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor le empieza a ministrar, a evangelizar la verdad, y le empieza a decir, dentro de ti correrán ríos de agua viva. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y dentro de ti correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y entonces ella salió de ahí, le dice el Señor, no le digas a nadie esto, por favor, ¿quién soy yo? Pero ella se fue publicando, mi hermano, anunciando que había visto al Mesías, a Cristo, hermano, por favor, le cambió la vida, le dio un giro de 360 grados a su vida, el agua de la palabra. Si no hubiera llegado al pozo de agua, no le hubiera cambiado la vida. Se encontró con el 7º marido, pero ahora ya no de su cuerpo, sino que era el marido de su alma. Ahí encontró el consuelo, encontró su refugio, el amor perfecto, el amor que no falla. Entonces, figura de la iglesia, la samaritana, la que le cambian la vida, porque nosotros como iglesia hemos tenido otros amores, otros amoríos, espiritualmente hablando, no estoy hablando físicamente, por favor, no. Otros amores, nuestra alma, nuestro corazón ha amado otras cosas materiales, por ejemplo. Pero ahora no, nos encontramos con el 7º, la perfección, el perfecto amor, y ahora nuestra alma desecha todos los amores prohibidos, hermanos, los amores del mundo, y ahora nos quedamos con nuestro amor perfecto, el amado de nuestra alma, Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que se casa, la que se tuvo contacto con el agua. Repito, enamórese de la palabra, enamórese de la palabra de Dios. Y voy apenas con el número 1 y ya son las 12 en punto, Padre Santo, llevo casi 1 hora hablando. Ay, hermano. Número 2. Aquí habla, por favor, de aquel hombre, el capitán de los filisteos, hombre valeroso, ¿verdad? Naamán, en el 2 Reyes capítulo 5 verso 14. Aquí es donde, leámoslo, 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, Naamán tenía lepra, su mal era la lepra. Pero fue con el siervo Eliseo, con el profeta Eliseo, para ver si podía orar por él. ¿Y cuál fue la orden que le dio Eliseo? Le manda a decir con los criados, porque ni siquiera él le atendió físicamente, sino que le mandó a decir a los criados, ¿verdad? Le trabajó el orgullo. Le dice, por favor, díganle que se meta 7 veces al Jordán y va a quedar sano. Bueno, en Naamán dice el profeta Eliseo que te metas 7 veces al Jordán y vas a quedar sano. Y usted sabe la historia, si lo sigue leyendo, se fue bravo, se fue enojado, hermano, diciendo, ¿acaso no en mi tierra hay mejores ríos que este río del Jordán? Hermano, menospreciando, pero era un trato para su alma, porque tenía orgullo, había soberbia.
Entonces lo bajaron. Entonces él, a regañadientes, ¿verdad? Estaba bravo, se fue a meter 7 veces al agua del Jordán. Y Jordán significa el que se humilla. Eso significa, si usted lo busca en el diccionario. Entonces se metió 7 veces al agua. 1, 2. Mire pues, 7 veces, hasta que llegó a la 7ª vez. Obediencia y humildad. El que tiene obediencia y humildad en su corazón, al tener contacto con el agua puede hacer poderosas cosas en su vida. Y cuando la 7ª vez salió del agua, vio que dice que su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio de la lepra. Lo restauraron. La lepra significa muchas cosas. La lepra representa pecado. La lepra representa maldiciones generacionales. Por ejemplo, cuando el adulterio lo cometió el bisabuelo, el abuelo, el papá y ahora el hijo, y el adulterio, por ejemplo, el adulterio, le menciono el adulterio solo como ejemplo, ¿verdad? Esa es una lepra. La lepra representa enfermedades generacionales. La enfermedad que tuvo el bisabuelo, ahora la tuvo el abuelo, y ahora el papá, y ahora el hijo, ahora el nieto. Híjole, hermano, esa misma enfermedad, por ejemplo, puede ser, hermano, una enfermedad generacional, dígame usted, la diabetes, lepra. Pero ¿dónde lo pueden sanar de esa lepra? En el agua, la palabra. La lepra representa insensibilidad. Cuando una persona es insensible y tiene dureza, porque la lepra era como escamas, era algo duro en la piel, entonces representa dureza. Pero el agua de la palabra lo puede volver sensible, el agua de la palabra, hermano. 7 veces. Y otra cosa, restauraron su carne. Y Adán dijo, cuando vio a Eva, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces restauraron su carne. Está hablando de restauración familiar. El agua de la palabra es la única forma de poder restaurar un matrimonio. El agua. Amén. Número 3, mire, ya voy corriendo porque me pasé el tiempo que yo me propongo para poder predicar. Salmo 42:1, como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Ciervo con C, no está con S. Está hablando de un venado que desea el agua de la palabra porque va huyendo de su adversario, va huyendo del cazador, va huyendo de un león o un tigre, no sé, y lo va persiguiendo, hermano. Entonces el ciervito, el venado joven, híjole, va corriendo, anhelando, bramando por corrientes de agua donde tirarse. Cuando encuentra agua, dice que se tira al agua y entonces el enemigo, digamos el león que lo va persiguiendo, pierde el olfato. En el agua, el león pierde el olfato. Eso quiere decir que el enemigo pierde el olfato de nuestra vida cuando nos sumergimos en el agua de la palabra. Amén. Si nos metemos al agua de la palabra, el enemigo, el león es el enemigo, va a perder el olfato y no nos va a encontrar. Ay, hermano, aquí hay mucho que hablarle, pero voy corriendo con esta número 4. Jeremías 17:8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Pero está hablando de un árbol y dice que el año de la sequía no se angustiará. ¿Usted ha visto un árbol que se angustie? Si el árbol no tiene alma. Porque si el árbol tuviera alma, hay que evangelizar al árbol, ¿va? Para que se salve. No, pero no se angustia. ¿De quién está hablando? De nosotros, pero nos está comparando con un árbol que está junto al agua. Y sus raíces se extienden hasta el agua. En el año de la prueba no se angustia, en el año del problema, en el tiempo del problema, de la prueba, de la situación difícil, no se angustia. Pongámoslo así, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la crisis que hay ahorita a nivel mundial, no se angustia
¿Por qué? Porque su raíz está junto al agua, permanece verde, está firme, está siendo alimentado con la palabra. No nos angustiemos, no perdamos la paz por la situación que se está viviendo, porque nosotros somos árboles junto al agua, estamos siendo pastoreados junto a la palabra y Dios tiene la última palabra. Él va a decidir qué va a pasar en el mundo. Aquí no son los gobiernos, no es la ONU, ni es nadie, hermano, ni los más poderosos, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos. Es Dios el que va a decir qué va a pasar, qué es lo que viene, qué es lo que prosigue, porque algo prosigue después de la pandemia. Pero nosotros, como árboles junto al agua, no nos angustiemos. Él va a decir qué va a hacer con nosotros, pero de que tiene algo preparado para nosotros extraordinario, lo tiene. Y Él va a resguardar a su pueblo. Los que permanecieron junto al agua, permanezca junto a la palabra. Así no se va a angustiar. Yo lo quiero dejar ahí. Yo lo quiero, por favor, mientras me ayuda aquí Edson en el teclado para poder orar, ministrar, hermano, y poder cantar, ministrar un corito. Yo quiero que hoy cantemos un corito apropiado. Y le demos gracias al Señor. Por favor, mire, no pierda la calma, no se angustie. Mire, yo no sé si está pasando alguna preocupación usted en su casa. Todos tenemos nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad usted? Vamos a tener problemas, angustias. Pero no nos desesperemos. No nos desesperemos. Se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo. Confiemos en el agua de la palabra. Que nuestras raíces se extiendan y alcancen la roca y el agua de la roca. Enamórese de la palabra. Ame la palabra. Yo he estado viendo, hermano, cómo Dios ha guardado a ciertas personas de esa enfermedad fea que anda ahorita, el coronavirus. Cómo sobrenaturalmente Dios ha guardado a ciertas personas con las que yo he tenido ahí comunicación. Pero ¿sabe qué es lo que los ha guardado? Que es un milagro. Es el agua de la palabra. La palabra. Salmo 107 y verso 20 se lo digo. Y Jehová envió su palabra y la palabra los sanó, los restauró y los libró de su ruina. Para todo es la palabra. No ponga la palabra fuera de sus planes. No que la palabra no tiene nada que ver en eso. No, bien, la palabra tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. Es la palabra. Aferrémonos de ella. El agua. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Anhelamos ser pastoreados junto al agua. Ayúdanos a ser obedientes, a ser humildes, sencillos, para poder ser ovejas verdaderas, ovejas que están siendo sustentadas con el agua de la palabra. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Roca eterna, roca bendita, la roca de Israel, dice Deuteronomio 32, la roca de Israel, el pastor de Israel, la roca, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el Rey de reyes y Señor de señores. Alimentanos con el agua. Sigue enviando agua abundante. Que sea esa agua preciosa nuestro punto de encuentro contigo, Señor. Yo levanto mi oración para que los que me oyen, Señor, los que me están oyendo, se enamoren de tu palabra. Derrama un enamoramiento en ellos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Que el agua de tu palabra nos fortalezca en medio del desierto, en medio de la batalla, en medio de la lucha.
El agua es nuestro consuelo, Señor. Gracias, gracias.